Ok, ahora sí, buenas tardes o buenas noches, dependiendo donde se encuentren. Espero que todos me puedan escuchar bien, que todos estén viendo la portada de la presentación. ¿Todo bien? Pueden escribir en el chat si me escuchan, si se ve la presentación. Sí, se ve la presentación. Ok, muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este webinar de nombre de Transporte Capa 2 en redes enrutadas con MikroTik. Hay ya varios nombres conocidos. Como saben, periódicamente estamos lanzando webinars con distintos temarios, siempre tratando de enfocarlos en escenarios que sean de utilidad para todos ustedes. Rápidamente les hablo de Coino, la empresa que nos tiene aquí en este webinar. Nosotros ofrecemos a los clientes que tenemos en Latinoamérica, bueno, soluciones especializadas de conectividad en- a través de varias tecnologías, varias plataformas, enlaces de microondas, banda libre, bandas licenciadas, soluciones de Wi-Fi, túneles VPN, implementaciones basadas en protocolos de red como por ejemplo MPLS, VPLS, que es parte de lo que vamos a hablar acá en el webinar. También ofrecemos soluciones de telefonía IP, monitoreo, assessment, auditorías, consultorías, bueno, todo enmarcado en las telecomunicaciones. Trabajamos con múltiples marcas enfocados en las que son disruptivas, con una buena relación costo-beneficio. Una de ellas es MikroTik. Uno de los aspectos donde nos enfocamos es todo lo que está relacionado con el entrenamiento, la capacitación del personal, obviamente capacitación en telecomunicaciones. Tenemos ya 5 años aproximadamente capacitando en Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Venezuela a más de 500 estudiantes que se han certificado en diferentes marcas y tecnologías, fundamentalmente en MikroTik Ubiquiti. Y bueno, los webinars son de alguna manera un complemento a estos entrenamientos formales, donde queremos dar ese aporte gratuito a la comunidad y a todos los que nos siguen en las redes sociales. Ya creo que todos me conocen. Aquí está un poco el resumen de mi experiencia en el área. Bueno, ya tengo más de 16 años trabajando con distintas tecnologías en el campo de las telecomunicaciones. Soy consultor certificado y trainer de las marcas Ubiquiti y MikroTik. Bueno, ahí tienen todos los cursos que puedo dictar actualmente. De esto hablaremos un poco al final del webinar. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué temario esperamos abarcar hoy? Bueno, vamos a hablar de lo que son las redes brilladas. Disculpen que utilice esa palabra, ese término en Spanglish, pero bueno, realmente así es como todos la nombramos. Hablamos de redes que están en capa 2 de extremo a extremo. Aquí hablamos de redes en ISP y WISP, aunque creo que este webinar está más enmarcado en lo que es un WISP, que parte bajo este principio de tener una red capa 2. Vamos a hablar de lo que son redes capa 3 con enrutamiento dinámico CPF, también en un WISP. Vamos a hablar de redes capa 3 con túneles capa 2 para el transporte de los servicios a los suscriptores, a los usuarios, para entregarle esa dirección IP que es lo que le va a permitir navegar. Vamos a hablar de lo que son los túneles EOIP sobre una red enrutada con OCPF. Vamos a hablar de VLANs transportadas sobre túneles EOIP que a su vez están sobre redes en OCPF. Vamos a hablar de los túneles MPLS, VPLS sobre OCPF. Vamos a hablar de las VLAN también sobre esos túneles VPLS. Y finalmente vamos a hacer una breve demostración utilizando un emulador que se conoce como GNS3 de ambos tipos de túneles. Para, bueno, clarificar un poco los conceptos que vamos a ir mencionando acá en el webinar. Ok, vamos a hablar de qué es una red brillada, de qué es una red en capa 2. Para entender este concepto, bueno, primero tenemos que estar claros que cuando hablamos de capa 2,
si nos ubicamos mentalmente en el modelo OSI, estamos hablando de la capa donde la MAC address es el direccionamiento que se utiliza para la comunicación entre los hosts. Este tipo de comunicación normalmente se maneja con origen y destino. Hay excepciones donde el destino no es un host en específico, sino es toda la red. Ese tipo de comunicación se conoce como broadcast. Entonces, cuando hablamos de que una red está bajo un mismo dominio de broadcast, estamos hablando básicamente de que es una red en capa 2. Si queremos verlo de la manera más simple, bueno, imaginemos que tenemos varios computadores conectados a un switch. Todos esos computadores están bajo un mismo dominio de broadcast. Ahora bien, ¿cómo funciona esto del broadcast? ¿Qué ocurre en una red capa 2 con el broadcast? Bueno, aquí tenemos una breve explicación. Imagínense que tenemos un equipo, que aquí llamamos origen, que él quiere comunicarse con otro equipo que se llama destino. Lo primero que debe ocurrir para que esa comunicación sea efectiva es que origen conozca la dirección IP de destino. Cuando hace ese proceso y se da cuenta que está en la misma red, pensemos nuevamente en el ejemplo del switch con los computadores, entonces él necesita conocer la MAC address de ese host que se llama destino. Para ello va a utilizar un protocolo que se llama ARP. ARP es un protocolo que permite conocer la dirección MAC de un equipo en base a una dirección IP. Si origen no tiene almacenada en su ARP esa MAC, entonces él va a preguntar a toda la red sobre cuál es la MAC del equipo con la IP, supongamos 192.168.1.15. Entonces, ¿qué hace? Él envía un broadcast y tiene como dirección MAC de destino, bueno, como lo ven allí, FF. Eso es un broadcast de capa 2. Esa información, ese broadcast, lo van a recibir todos los equipos que estén bajo el mismo dominio y todos lo van a procesar. Pero solo el que tiene la IP por la cual se está preguntando, 192.168.1.15, es el que va a responder. Entonces, esto es un resumen de lo que es esa comunicación de broadcast que, viéndolo o escuchándolo, entendiéndolo en este ejemplo, pareciera que no es nada problemática. Y de hecho, si la red es pequeña, estos protocolos cumplen su cometido y funciona muy bien. Entonces, cuando hablamos que un WISP tiene su red brillada, lo que estamos diciendo es que la comunicación de todos sus nodos, la comunicación entre todos sus clientes está bajo un mismo dominio de broadcast. En un instante vamos a ver un gráfico para entender y contextualizar mejor esto. Este es típicamente el esquema donde comienza un WISP. ¿Qué pasa con este esquema? Como ya se vio en la lámina anterior, en la explicación anterior, para que funcione, se tiene que enviar broadcast constantemente a lo largo de la red. Eso va a hacer que todos los dispositivos de esa red, por pequeña, mediana o grande que fuese, va a recibir ese broadcast y lo va a procesar. Y como todo equipo electrónico, cuando procesa información, consume recursos. Fíjense el diagrama típico, pudiésemos decir, de un WISP. Este diagrama está compuesto de un router core. Si nos ubicamos a mano izquierda, y desde allí, bueno, ese router core a su vez se comunica con un router de borde, que es el que recibe el internet. Desde el core tenemos dos enlaces que van a establecer o permitir que se establezca la comunicación con dos nodos, que son los que salen viendo la imagen en la parte superior y en la parte inferior, la parte central, superior e inferior. Fíjense que en esos nodos lo que hay son unos switches, y en esos switches están conectados los radios y las antenas que permiten que se comunique ese nodo con otro nodo y ese nodo con, por ejemplo, un enlace punto multipunto con los clientes. Entonces, todo este diagrama está en capa 2.
todo este diagrama está bajo un mismo dominio de broadcast. De hecho, yo bajo este esquema, lo típico es habilitar un servidor de HCP en el router core y los clientes, no importa dónde estén, no importa de qué enlace se surtan, no importa de qué nodo dependan, van a recibir direccionamiento IP de ese servidor. Cuando la red es pequeña, funciona bien. Cuando la red es pequeña, esto funciona bien, garantiza buena velocidad y el despliegue, que es el despliegue, la inclusión de nuevos clientes, la inclusión de nuevos nodos para ampliar mi cobertura, es rápido. En esta lámina, fíjense que colocamos switch, pero hay muchos WSP que tienen routers, pero los routers los tienen configurados con todas sus interfaces dentro de un bridge. Los que conocen MikroTik, bueno, saben de qué estoy hablando. Básicamente es apoyarme en una funcionalidad del software para convertir ese router en un switch. Entonces, el escenario es el mismo. Lo único es que tengo un dispositivo que yo llamo router, pero que realmente lo estoy usando como switch. Entonces, cuando hacemos auditorías, consultorías en WSP, nos conseguimos muchas empresas que efectivamente cuando le preguntamos si tienen router en los nodos, nos dicen que sí, pero nos damos cuenta que los routers no lo están usando como tal, sino que los tienen brillados en todos sus puertos y son un switch más. Como les dije, ¿qué ventaja tiene este escenario? Bueno, la implementación es sencilla y rápida, perdón. No hace falta mucho conocimiento en redes para la inclusión de clientes en la red. Quizás el conocimiento de networking para este tipo de topología es el mínimo, es el básico. Y si la red es pequeña, pocos clientes, pocos nodos, bueno, tengo alta velocidad y baja latencia. Es decir, esos tiempos de respuesta desde los dispositivos de mis clientes, de ese router de mis clientes, hacia el core, inclusive hacia Internet, hacia Google, esos pines son bajos. Ahora bien, empiezan las desventajas. Cuando la red empieza a crecer, y sabemos que un WSP puede crecer muchísimo de la noche a la mañana, especialmente en este escenario de pandemia, de confinamiento, de aumento, pudiésemos decir hasta desproporcionado de la conectividad de personas que trabajan desde su casa, de personas que estudian desde casa o los hijos que están estudiando desde casa, aumento en las plataformas de streaming, ya no solo es Netflix, ahora el boom es Disney, entonces todo es consumo de más megas y el que normalmente no necesitaba internet o podía subsistir con los datos del smartphone, ahora necesita un servicio dedicado. Entonces, la red, en resumen, las redes de los WSP en la mayoría de los casos crecen muy rápido. Entonces, ¿qué pasa cuando la red aumenta? El broadcast, que es inevitable, va a aumentar y empieza a consumir cada vez más ancho de banda y cada vez más recursos en esos dispositivos, en esos routers que tengo configurados como switches o en los switches, si es que tengo switch. Empiezo a llenar la memoria de esos dispositivos. Y aparte de mi capacidad en mis enlaces troncales, los enlaces que utilizo para conectar los nodos, empieza a ocuparse con broadcast, cuando a mí lo que realmente me interesa es que esa capacidad esté toda disponible para mis usuarios. Adicionalmente, como tengo todos los clientes bajo un mismo segmento de red, entonces la propagación de virus es mucho más fácil, es mucho más directa y la probabilidad de que se generen loops y servidores de HCP falsos en la red aumentan. Fíjense, esta lámina, similar a la anterior, pero lo que quiero mostrarles es que un único cliente que envíe broadcast, fíjense que es el cliente que está más a la derecha de la lámina,
va a generar broadcast y ese broadcast lo van a recibir todos los dispositivos de la red. Todos, absolutamente todos, porque todos están bajo el mismo dominio de broadcast. Ahora, multipliquen esto por todos los clientes porque todos eventualmente van a generar broadcast. Entonces, va a haber un momento que mi ancho de banda empieza a ser más broadcast que tráfico útil. Adicionalmente al broadcast, ya vemos el broadcast típico, puede ocurrir fenómenos como, por ejemplo, una tormenta de broadcast. Es cuando las tramas Ethernet se encuentran atrapadas en un bucle y siguen siendo retransmitidas hasta que el switch de red se sienta colapsado o se agoten sus recursos. Hay algunos mecanismos para evitar que estos bucles se generen, pero igual son mecanismos que generan consumo de recursos en los dispositivos. Otro problema muy común, seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, les pasa, cuando tengo la red en capa 2 y tengo mi red dependiendo de un servidor de HCP que está en el router principal, en el core, funciona bien porque, bueno, el cometido se cumple. Los clientes reciben IP de ese servidor de HCP y navegan. Pero ocurre que algunos clientes, por error, porque quizás están limpiando en su hogar y desconectaron los equipos y cuando lo vuelven a conectar, el cable que viene desde el radio, desde la antena, que debería ir conectado en el puerto WAN del router, lo colocan o lo conectan en el puerto LAN. Entonces, ese DHCP que genera ese router del cliente, que debería generarlo a lo interno, lo genera a lo interno de su hogar, lo genera a lo interno de la red. Y todos los demás clientes de la red, o muchos de ellos, empiezan a recibir IP de otro servidor de DHCP, en este caso, el que se genera en el router de ese cliente. Eso obviamente trae como consecuencia que todos esos clientes que reciben ese DHCP no navegan. Ubicar ese router que está generando ese DHCP a veces puede llevar tiempo, entonces es uno de los problemas más comunes. Hay algunos mecanismos, algunas configuraciones que se pueden aplicar para minimizar esta problemática o por lo menos detectarla y saber dónde está. Esto es un escenario, repito, que se repite mucho y esto es un escenario, digamos, sin intención por parte de un cliente, pero hay otro caso donde el cliente sí tiene la intención, a veces no es un cliente, a veces es algún virus, algún troyano alojado en un computador de un cliente y se genera lo que es un rogue DHCP. Entonces, se comporta igual que el ejemplo anterior, pero aquí la finalidad es aprovecharse de los clientes que están recibiendo IP. Otro problema que también está normalmente asociado a computadores infectados de los clientes es lo que se conoce como el DHCP starvation. Aquí lo que se hace es generar una cantidad grande de solicitudes de DHCP para que esas solicitudes consuman todas las IPs que están disponibles en el pool del servidor de la red y agote las direcciones IP. Entonces, este es otro de los problemas que nos conseguimos en capa 2. Otro problema, bueno, tenemos el que se conoce como MAC flooding. Acá bueno, hago una pregunta, ¿qué pasaría si generásemos constantemente tramas con MAC de origen aleatoria? Pues el tamaño de esa memoria de los dispositivos capa 2 donde almacenan las direcciones MAC colapsa y el equipo queda de alguna manera inhabilitado. Hay algunas opciones, algunas maneras de mitigar esto. Algunos dispositivos tienen políticas o configuraciones que se pueden aplicar para limitar la cantidad de MAC address por puerto. Pero repito, son configuraciones adicionales que van a consumir recursos en esos dispositivos. Entonces, ahora vamos a hablar de una red enrutada que
Es el primer paso de donde queremos llegar, donde debemos llegar. Una red enrutada hace referencia a una red de un WISP o un ISP donde la comunicación entre todos sus nodos es mediante protocolos de enrutamiento como por ejemplo CPF, teniendo en cada nodo un router, pero ahora sí cumpliendo tareas de router que divide los dominios de broadcast. De esta forma se establece para la comunicación entre cada router de nodo, por ejemplo, segmentos /30 o /29, dependiendo. Lo normal, si mis nodos están interconectados a través de un radioenlace, bueno, es que utilice segmentos /29 para no solo darle direccionamiento IP a las dos interfaces de los routers que se comunican entre sí, sino también a los dos radios que forman parte de ese enlace. Entonces ahí tengo segmentos de red diferentes en la comunicación entre cada nodo y también segmentos de red diferentes de cara a los usuarios, típicamente administrado a lo mejor por puerto. Supongamos, tengo un nodo con 3 puertos donde hay 3 antenas o 3 radios con antenas sectoriales para realizar comunicaciones punto-multipunto. Bueno, quizás tengo 3 segmentos de red definidos en cada router. Entonces, los clientes del punto multipunto A reciben un segmento de red, los clientes del punto multipunto B otro segmento de red y así sucesivamente. Entonces, ahí ya no tengo el problema del broadcast, porque el broadcast queda contenido solo quizás en todos los clientes que están conectados a un mismo punto multipunto, porque obviamente esa comunicación wireless es en capa 2. Pero si algún cliente invierte el cable en su router, solo afecta a los clientes de ese punto multipunto y no a los clientes de toda mi red. Entonces aquí empezamos a tener las diferencias. Vean que el gráfico es similar a los gráficos anteriores, la misma topología, pero ahora tengo un protocolo de enrutamiento CPF y tengo segmentos de red para la comunicación entre mis nodos. Si yo trabajo bajo este esquema solamente, entonces ya el servidor de DHCP no lo puedo tener en el router core. Porque recuerden que el DHCP funciona bajo un mismo dominio de broadcast. Hay artificios para hacer que funcione a través de un router de por medio, pero pensemos en el escenario típico. Necesito que mis clientes y el servidor estén en la misma red capa 2. Entonces, como en este escenario CPF ya eso no se cumple, entonces ese DHCP para atender a mis clientes, ahora lo tengo que tener en cada router de nodo. Entonces tengo múltiples servidores de DHCP, que es lo que se quiere mostrar en la imagen. ¿Qué ventajas tiene esta topología? Bueno, solucioné parte del broadcast en la red, gran parte. Como mencioné, solo tendría broadcast en los casos donde tenga enlaces punto multipunto. Cada cliente o grupo de clientes tendrá su propio direccionamiento IP. Entonces, quizás esto me sirve porque puedo tener un orden y puedo tener mayor seguridad si aplico políticas en esos routers de nodo. ¿Qué desventajas tiene esta topología? Bueno, ahora tengo múltiples servidores de DHCP, ya no tengo este servicio centralizado. Si quiero tener políticas de calidad de servicio y firewall, probablemente deba aplicarlas en los routers de nodo. Debido a todo este procesamiento más el enrutamiento, entonces tengo menos velocidad en general en mi red. Este escenario necesita que el personal que administre la red tenga más conocimiento sobre redes y se necesita un orden superior. No es lo mismo tener un solo equipo que sea el cerebro de la red donde yo aplico mis configuraciones que tener múltiples equipos. Y bueno, otra desventaja que bueno, que los clientes utilizando un protocolo como el traceroute, apoyándose en el ICMP, pueden saber cuántos routers hay desde donde ellos están hacia el core. Entonces, hay un tema ahí de seguridad que se vulnera. Ok. Hay algunos mecanismos que me permiten extender la comunicación capa 2 desde mi router core hacia mis clientes. Ya vimos el primer mecanismo.
tener la red toda en bridge. Pero bueno, ese mecanismo ya vimos que no es el más conveniente. ¿Cómo pudiese yo extender esa comunicación hacia mis clientes? No importa dónde estén, no importa a través de cuántos enlaces pase, a través de cuántos routers de nodo pase para llegar hasta donde estén ellos. Uno es utilizar las VLAN. Las redes virtuales, las LAN virtuales, 802.1q, es un método que permite crear redes que lógicamente son independientes, aunque se encuentren dentro de una misma red física. Hay varias premisas que debemos respetar para la configuración de VLANs. Una de ellas, y fundamental, es identificarlas mediante un ID. Ese ID es lo que va a permitir que una VLAN pueda transportarse exitosamente entre varios routers hasta llegar al destino. La VLAN inserta 4 bytes en la cabecera de la trama Ethernet. Entonces, bueno, hay que tomar eso en cuenta para los cálculos de MTU. De eso vamos a hablar un poco al final. Y bueno, opera en la capa 2 del modelo OSI. Entonces, yo me puedo apoyar con VLANs para transportar mi servidor de HCP o mi servicio de HCP del core y acercarlo hacia los clientes. Veamos un ejemplo. El ejemplo más básico. Tengo un switch donde físicamente están conectados varios PCs. Fíjense que si tengo la conexión de varios PCs a un switch, eso es capa 2, pero como me estoy apoyando en VLANs, no necesariamente todos los PCs tienen que estar bajo el mismo segmento de red. Entonces puedo tener, pensemos un ejemplo clásico, una oficina o una empresa con 3 pisos, puedo tener un mix de personal. Es decir, no todo finanzas tiene que estar en el piso 3, no todo recursos humanos tiene que estar en el piso 2, sino que pueden estar en diferentes pisos porque mediante la asignación de VLAN en el switch, yo ya sé a qué direccionamiento corresponde cada personal y en función a eso le asigno la dirección IP. Eso me permite trabajar con políticas de calidad de servicio, asignar los anchos de banda que corresponda según la función o el rol en la empresa, etc. Las VLAN tienen dos maneras básicas de configurarse. El modo troncal o modo target, que típicamente lo utilizo para comunicar dispositivos que hablan este protocolo. En muchos casos esto se utiliza para transportar una VLAN entre varios routers. Y el modo untarget o el modo acceso, como se denomina en Cisco, lo que hace es remover esa etiqueta de la VLAN y entregar el resto. ¿Para qué me sirve el modo acceso? Básicamente para, de alguna manera, desencapsular lo que está dentro de la VLAN y entregárselo a un host. Si dentro de la VLAN yo estoy transportando un servicio de HCP, bueno, configurando el puerto en modo acceso, digamos que esa VLAN termina en el puerto y entrega a ese usuario que está conectado a ese puerto el direccionamiento IP sin necesidad que el computador del usuario maneje o hable el protocolo VLAN. Entonces, pensemos en el modo acceso como el modo de entregar el direccionamiento a mis clientes finales y el modo troncal más como transporte de esas VLAN de un router hacia otro. Si yo quiero trabajar en capa 3, que es el deber ser, pero quiero mantener centralizado mis servicios en el router core y no tener varios routers o varios mini core en cada nodo, entonces yo debo apoyarme con algún artificio, alguna técnica, algún protocolo que me permita extender ese dominio de broadcast desde mi core hacia mis clientes, sin utilizar lo que ya hablamos, que es tener la red toda en bridge. Hay varias formas de lograr eso. Ya lo vimos que con VLAN se puede hacer, pero también puedo utilizar túneles capa 2 para establecer rutas lógicas individuales desde el core hacia ciertos routers, hacia ciertos puertos en mis routers de nodo. O combinar VLAN con estos túneles capa 2. De esto trata el webinar. Entonces, creo que todo lo que hablé es como la gran introducción a este webinar.
vamos a empezar entonces ya a entrar en materia. Mucho se ha hablado, especialmente si alguno de ustedes ha estudiado Cisco, que también se maneja en otros fabricantes, la conveniencia de utilizar el modelo de las 3 capas cuando yo diseño mi red. Pero siempre se nos ha presentado este modelo pensando en el interior de una empresa, donde yo tengo mi router de borde, mi router core, mi router de distribución, mis router o switches de acceso, y a los switches de acceso todos mis usuarios conectados. Entonces, normalmente, cuando diseño una topología para un data center, me enmarco en este modelo, con algunas variantes, pero más o menos el esquema se mantiene. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero trasladar este esquema a una red que ya no es indoor, sino es una red de transporte para dar servicio de Internet? Bueno, perfectamente lo puedo aplicar. Si se fijan en la imagen, acá tengo mi router de borde que recibe el Internet que a su vez yo utilizo para venderle a mis clientes. Tengo mi router core que se va a encargar de todo el procesamiento, direccionamiento IP, políticas de calidad de servicio, etcétera, de mi red. Mi router de distribución, que van a estar asociados a esos enlaces que voy a utilizar para llegarle a mis otros nodos. Y esos nodos, llamémoslos nodos de acceso, es donde van a nacer mis enlaces última milla para atender a mis clientes. Entonces, este es un esquema que a nosotros nos gusta utilizar. De hecho, muchas de las implementaciones que hemos tenido la oportunidad de hacer, las hemos enmarcado en este esquema distribuido bajo el modelo de las 3 capas o similar al modelo de las 3 capas, donde toda la inteligencia o el corazón del negocio está en el core. El resto de router, bueno, tienen sus tareas, ya vamos a ver parte de esas tareas que se desempeñan en los equipos de distribución y acceso, pero son tareas mucho menores, son tareas que demandan mucho menos consumo de recursos, así que esos routers no tienen que ser tan potentes como el router core. Vamos a hablar de uno de esos túneles que yo puedo utilizar para establecer un camino transparente capa 2 desde mi router core hacia un router de nodo. Vuelvo con la imagen anterior. Yo quiero desde mi router core, fíjense que es el que está en color azul, establecer un camino capa 2 transparente hacia uno de mis routers que está en color amarillo. ¿Para qué? Para, por ejemplo, entregar ese servicio de HCP a mis clientes. Entonces, uno de esos túneles es conocido como EOIP. Este es un túnel propietario de MikroTik y básicamente se utiliza para crear un túnel Ethernet, un túnel capa 2 entre dos enrutadores. Es decir, me permite establecer una comunicación capa 2 sobre una comunicación existente capa 3. Entonces, un protocolo para transportar tramas Ethernet, es decir, para transportar el broadcast sobre IP. También, como él funciona sobre cualquier conexión IP, yo lo puedo establecer sobre una VPN. Entonces, yo puedo, por ejemplo, pensemos en un escenario típico donde tengo 2 sucursales de una empresa que están en ubicaciones diferentes, en países diferentes quizás, y quiero interconectar sus redes, pero no quiero interconectarlas de manera típica donde tengo un segmento de red en la empresa, en la sucursal B y un segmento de red en la sucursal A. No, yo quiero tener el mismo segmento de red en ambas sucursales para, por ejemplo, controlar todo desde la sucursal principal en base a un controlador de dominio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, establezco mi VPN entre las dos sucursales a través de Internet, la VPN que me guste, obviamente enfocándome en la seguridad, por ejemplo, SCTP, OpenVPN, L2TP. Y una vez establecida esa VPN, sobre esa comunicación que ya existe o que acabo de establecer, que es capa 3, establezco un túnel EOIP.
Si ese túnel EOIP yo lo acompaño con configuraciones de bridge en los puertos, entonces voy a tener lo más parecido a un cable desde Santiago de Chile, por ejemplo, hacia República Dominicana. Entonces ya puedo tener mi controlador de dominio en Chile, en la oficina en Chile, mi servidor de HCP, mi DNS, todos mis dispositivos centrales y simplemente en Dominicana lo que hago es conectar los hosts. Entonces, los túneles OIP normalmente los utilizamos apoyados con configuraciones de bridge en MikroTik. Obviamente, esto es un túnel propietario de MikroTik, para transportar de extremo a extremo los servicios que yo quiera transportar. ¿Cuáles servicios? Cualquier servicio que sea capa 2, DHCP, por ejemplo, PPPoE. Si bien quizás la idea inicial de este protocolo fue para el ejemplo que les acabo de mencionar, también lo puedo aplicar en lo interno de mi red para transportar entonces ese servicio de HCP de mi core hacia mi router de nodo. El EOIP, como todo protocolo, también agrega vallas adicionales en las cabeceras, así que hay que tomar en cuenta esto para los cálculos de MTU. Al final hablamos un poco de eso. Entonces, fíjense, el mismo escenario que ya hemos venido repitiendo. Tengo mi red bajo enrutamiento. Tengo mi red con OCPF, con comunicación capa 3, pero ahora me voy a apoyar en un túnel EOIP para establecer una comunicación entre el core y uno de los routers de nodo. Acá se ve mucho mejor, fíjense. Pensemos que el core está a mano izquierda de la pantalla, con comunicación directa con el router de internet. Y fíjense, estoy estableciendo un túnel que está aquí representado con el color verde, que está pasando de manera cuasi transparente por el router de nodo que está en el medio y llegando hacia el router final, el router que está más hacia la derecha. ¿Para qué establecí este túnel? Bueno, para transportar una VLAN, que aquí llame VLAN 10, pero debió ser VLAN 100, porque en todas las demás partes está el nombre es la VLAN 100, pero bueno, disculpen el error. Para transportar esa VLAN 100 desde el core hacia el router de nodo. Y a su vez, ¿qué transporto en esa VLAN 100? Bueno, un servicio de HCP, por ejemplo. Si es que quiero trabajar con DHCP. Si no quiero trabajar con DHCP, igual estoy transportando esa comunicación y simplemente a los dispositivos de mis clientes, lo que le tengo que poner es la dirección IP fija del mismo segmento a la cual pertenece la VLAN. Entonces, veamos este ejemplo, la VLAN 100 tiene la IP 192.168.101 y la estoy transportando mediante un túnel EOIP desde el router core hacia el router de nodo y ese router de nodo final, el que está más cerca de mi cliente, ahí creo un bridge. En ese bridge incluyo la VLAN y el puerto físico donde está conectado mi cliente, el puerto físico donde está el cable que va hacia el radio del enlace que llega a mi cliente. Y a mi cliente le pongo una IP fija de ese segmento, por ejemplo, 192.168.102. Y listo, tengo un camino capa 2 transparente de extremo a extremo. En este ejemplo hay un solo router de por medio, pero pueden haber 10. No importa. Lo importante es que exista comunicación capa 3 entre los routers que quiero comunicar con el túnel. Y esa comunicación existe porque ya tengo CPF en mi red. Para efectos del cliente, él está conectado directo al core. De hecho, si él hace un tracer, un traceroute, él físicamente pasa por varios routers, pero de manera lógica, él tiene un túnel capa 2 hacia el router core. Entonces, él no sabe por cuántos routers pasa o cuántos routers hay de por medio para llegar al core. ¿Qué debo hacer para configurar un túnel EOIP? Bueno, a nivel básico, decirle cuál es la IP remota con la cual me quiero conectar, pensando que estoy trabajado en el router core. Entonces doy la IP remota del nodo, llamemos nodo C, y en el nodo C
como IP remota, coloco la IP del core. Normalmente, cuando trabajamos con túneles, cuando trabajamos con OCPF, utilizamos lo que se conoce como IP de loopback. Así que creamos primero esas IP de loopback y esas IP son las que utilizamos para establecer esa comunicación entre los túneles. A cada túnel, porque puedo tener múltiples, debo establecerles un ID que debe ser único en la configuración entre los equipos remotos. Entonces, fíjense, este pantallazo, esta captura de pantalla, corresponde a una configuración de un túnel. Fíjense que donde dice Remote Address, coloco la IP de loopback del nodo al cual quiero llegar, y en Local Address coloco la IP de loopback del nodo donde yo estoy posicionado, donde estoy haciendo la configuración. Y establezco un ID, según este ejemplo, el ID 243. Eso debo hacerlo en ambos routers. ¿Qué ventajas tiene este escenario? Bueno, básicamente no tengo brocas en la red. Repito, solo cuando tengo enlaces punto multipunto. Cada cliente o grupo de clientes tendrá su propio direccionamiento IP, el cual viaja de manera transparente sobre las VLAN desde el core hacia cada router de nodo. Todos mis servicios están centralizados, no solo de HCP si lo decido utilizar, sino que mis políticas de calidad de servicio, todas mis configuraciones de firewall para evitar ataques internos en mi red, las tengo todas centralizadas. ¿Qué desventaja? Bueno, necesito un conocimiento adicional. Ya no solo necesito conocer sobre enrutamiento, ahora debo conocer también sobre túneles. Y bueno, obviamente, mientras más configuraciones aplique en mi core, más procesamiento va a tener este. Ok, antes de hablar de túneles MPLS, BPLS, ya que sin querer cerrar aquí la presentación. Ok. Aquí está un chat. Por acá. Si tienen preguntas o algún comentario que quieran hacer, pueden ir escribiéndolo y típicamente cuando estamos culminando el webinar, leemos alguna de esas preguntas, leemos alguno de esos comentarios. Entonces, ya saben, utilicen el chat. Si tienen algún comentario, alguna duda, lo vamos a revisar al final. Entonces, vamos a continuar. Ok, hay otro protocolo que me permite, bueno, es la combinación de dos protocolos básicamente, establecer de igual forma túneles capa 2 entre mi router core y mi router de nodo para hacerle llegar de manera transparente esos servicios a mis usuarios. Ese túnel se conoce como túnel BPLS. Es un servicio de LAN privado, virtual, que me permite transportar servicios capa 2 sobre redes que tienen IP y MPLS. Entonces, el BPLS depende no solo de una red IP, como CPF, por ejemplo, sino que necesita un protocolo como MPLS funcionando también. El MPLS es un protocolo de switcheo mediante el uso de etiquetas y permite, mediante estas etiquetas, establecer comunicación en una capa que pudiésemos llamar 2.5, porque el MPLS se ubica, si lo queremos llevar al modelo OSI, entre la capa 2 y la capa 3. Por eso hablamos de un protocolo 2.5. Realmente, esto es una manera de tratar de ubicarlo en OSI. MPLS es un protocolo que funciona en otros modelos, que también lo puedo ejecutar en otras tecnologías diferentes que no vemos en OSI. Por ejemplo, en ATM, tecnologías legacy. MPLS es un protocolo que tiene muchísimo tiempo en el mercado y que poco a poco ha ido cogiendo auge por la versatilidad y la velocidad que me permite obtener. Entonces, fíjense, un paquete IP estándar que tiene
1480 bytes de datos, 20 bytes de el protocolo IP y 14 de Ethernet. Estamos hablando de estas cabeceras. Un paquete MPLS agrega 4 bytes adicionales a esa cabecera. Entonces, cuando hacemos los cálculos del MTU, esa máxima unidad de transporte que puedo tener en mi red, bueno, debo tomar en cuenta este incremento. Los routers en MPLS tienen dos roles que pueden ser roles dedicados, específicos o roles duales. ¿Cuáles son estos roles? Bueno, el LER, que es Label Edge Router, que es el rol que se encarga de agregar o remover etiquetas. Básicamente, este rol es para mis routers de los extremos, por llamarlo de alguna manera. Este rol lo va a tener mi core y este rol lo va a tener mi router de nodo donde quiero darle ese servicio a mis clientes que están dependiendo de ese nodo. Y el rol de Label Switch Router, el LSR, que lo que hago es reenviar etiquetas. Entonces, este rol es como un rol de los nodos intermedios. Entonces, pensemos en el escenario de EOIP. Cuando yo comuniqué el core con el router C, que estaba en el extremo, el router B, que estaba en el medio, no cumplía ningún papel. Él forma parte, obviamente, de la red o CPF, pero hasta allí. En MPLS no. Ese router intermedio cumple un rol, que es un rol de LSR. Es decir, él debe estar ejecutando el protocolo MPLS para que esa comunicación entre los routers LER funcione. Entonces aquí tenemos el uso de un protocolo que debe estar funcionando, corriendo, ejecutándose en todos los routers para que la comunicación entre los routers de extremos sea satisfactoria. Esas etiquetas que permiten la comunicación a nivel de MPLS se llaman LDP. Ahí se distribuye la información del protocolo. El VPLS entonces me permite transportar Ethernet sobre MPLS. Me permite transportar o establecer un camino capa 2 sobre MPLS. ¿Qué necesito para que funcione? Bueno, todos los nodos deben estar interconectados y ejecutando el protocolo MPLS y agrega etiquetas adicionales al paquete. Entonces ya no son solo las etiquetas del MPLS, sino las etiquetas del VPLS. Algunas consideraciones del VPLS. Bueno, utiliza LDP para el intercambio de información de esos túneles. Debe existir enrutamiento entre los puntos finales. Si no existe enrutamiento, no funciona MPLS. Y si no funciona MPLS, no funciona VPLS. Así de sencillo. Todos los nodos intermedios deben estar configurados como LSR. Y fíjense algo, un nodo intermedio, bueno, esto lo vamos a ver con el ejemplo en GNS3, un nodo intermedio también puede tener clientes. No pensemos que los nodos finales o los que están más hacia la izquierda, más hacia la derecha de la imagen que les he mostrado, es el único que puede tener clientes. No, los nodos que están más cerca del core también. El MTU, esa máxima unidad de transmisión, en todas las interfaces del trayecto debe ser lo suficientemente grande para encapsular correctamente los paquetes. Entonces aquí ya entra en juego la primera consideración. Todos mis dispositivos involucrados en esa comunicación, todos, radioenlaces, switches si los hubiese, deben soportar un MTU lo suficientemente grande para que la comunicación VPLS y MPLS no falle. Entonces yo no puedo tener, por ejemplo, en algún tramo de mi red, un switch plano, de esos switches tapa amarilla que no son administrables, que el MTU es de 1500 y no se puede modificar. No, no puedo tener eso. Y mis enlaces debo garantizar que soporten MTU por lo menos mayor a 1560. Normalmente MikroTik, Ubiquiti, Mimosa, Cambium
permiten esos MTU. Fíjense, el mismo diagrama que ya hemos visto, mi red en capa 3, pero ahora voy a utilizar túneles MPLS, BPLS para transportar el servicio a los clientes. Fíjense que adicional a los CPF, entre los routers de mi red hay una comunicación LDP, esa comunicación de intercambio de etiquetas, MPLS. Entonces son dos protocolos que ahora están corriendo o ejecutándose de manera simultánea. Fíjense el ejemplo, muy parecido a lo del EOIP. Quiero transportar la VLAN 100 desde el core hacia el router de nodo para permitir que un PC, según este ejemplo, conectado a Ether 2 del router de nodo C, que está más hacia la derecha, pueda comunicarse con la IP que tiene la VLAN. Entonces, la VLAN tiene la 192.168.101, perdón, y el PC tiene 192.168.100.2. Hay una comunicación directa capa 2 de extremo a extremo utilizando un túnel BPLS. Fíjense que similar, aunque necesita más configuraciones, pero es similar al EOIP en cuanto a que tengo que decir en cada router cuál es el router o la IP loopback de ese router remoto. Mientras que en EOIP tenía el túnel ID, en BPLS tengo el BPLS ID. Lo que tienen en común es que debe ser un valor único, que no puedo repetir en otro túnel. Fíjense, aquí tengo una ventana de configuración de un túnel BPLS, donde dice Remote Peer, ahí coloco la IP del router remoto. Esto lo debo hacer en ambos routers que quiero comunicar a través del túnel. Esto lleva configuraciones adicionales, lleva configuraciones de MPLS que no vamos a mostrar en este webinar, que son necesarias para que todo esto pueda funcionar. Por eso es que abajo dice extracto de la configuración a aplicar. Realmente es un extracto, no es lo único. Ok, ¿qué ventajas tiene esta configuración? O CPF más MPLS, BPLS. Bueno, parte de las ventajas que ya vimos, que el broadcast lo elimino. Cada cliente o grupo de clientes tiene su propio direccionamiento IP, el cual viaja de manera transparente. Como trabajo entre las capas 2 y 3, tengo más velocidad que en una red enrutada únicamente y más velocidad inclusive que utilizando EOIP. Son pruebas que se han hecho y el BPLS o los túneles BPLS son más rápidos, me permiten alcanzar más velocidad que EOIP. Entonces, punto a favor. Ahí tenemos un check a favor de BPLS. Lo mismo que con EOIP, tengo mis servicios y mis configuraciones de calidad de servicio y seguridad centralizadas en el core. Desventajas, necesito más conocimiento. Pero bueno, para eso humildemente estamos nosotros, para apoyarlos en toda esta adquisición no solo de conocimiento, sino de buenas prácticas, de los tips necesarios. Si nos ponemos a leer un libro sobre MPLS, BPLS, bueno, no vamos a terminar nunca, no. Ya esto es algo probado, que se ha implementado en varias redes y que nosotros podemos apoyarlo para que sea casi que, no plug and play, pero algo que no sea traumático, es una implementación que funcione bien, que sea rápida, que lo que queremos es que el impacto en la red sea el menor y que pueda ser administrada por ustedes y no por nosotros. Realmente lo que queremos siempre, luego de cada implementación, es hacer esa transferencia para que el cliente se apodere de su red y de sus configuraciones. Necesito más procesamiento en el core, entonces a medida que mi red crece, necesito más hierro. Algunas consideraciones adicionales: MPLS está basado en enrutamiento. Si falla el enrutamiento, falla MPLS. Si falla MPLS, falla BPLS. Entonces, todas esas configuraciones tienen que estar bien hechas en mi red
Y lo que le mencioné del MTU, todo el trayecto, todas las interfaces involucradas en esa comunicación debe soportar el MTU del MPLS. Por eso es que esos equipos que llamamos planos o tapa amarilla no deben estar en mi red. Ok, entonces, esta es toda la parte conceptual del webinar. Vamos a pasar a la demostración. Vamos a apoyarnos en un software que se llama GNS3. Seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes lo conocen. Nosotros siempre hablamos de él. De hecho, lo utilizamos para emular o simular topologías que después son las que aplicamos en los laboratorios de los cursos. Y el software es eso. Me permite simular topologías de manera virtual en el software, evitando la necesidad de tener 5, 6, 10 routers físicos todos interconectados. A veces no los tengo y a veces los tengo, pero es mucho más engorroso toda esa conexión que tengo que hacer entre esos equipos. Entonces, con GNS3 puedo simplemente, mediante el software, emular casi cualquier topología. ¿Que no pudiese emular? Bueno, wireless, por razones obvias. Pero yo creo que todo lo demás lo puedo emular acá. La única limitante es el PC, donde ejecuto la herramienta. Necesito buen hierro, necesito buena memoria RAM, especialmente, buen procesador, porque cada router que yo agregue en mi topología, le voy a asignar RAM. Y esa RAM, de alguna manera, se descuenta de la RAM total de la cual yo dispongo en el PC. Entonces, necesito buena memoria RAM. Especialmente si quiero trabajar en Windows. Si quiero trabajarlo sobre Linux, que es lo que recomendamos nosotros, bueno, es mucho más amigable y rinde mucho más. Fíjense, esta captura de pantalla es parte de lo que yo estaba diseñando para este webinar. En esta topología, aquí no se ve bien, pero tengo 5 routers, un switch. De esos 5 routers, 3 forman parte de la red. Tenemos router core, que es el que está de color rojito, y los que están de color verde son los routers de nodo. Y a mano derecha se ve un solo router de cliente, pero realmente hay 2. Esa es la topología, tal cual como similar a lo que les he mostrado. En la parte inferior hay un switch, también con unas conexiones. Eso solo lo estoy utilizando para poder administrar esos routers mediante Winbox. Fíjense, si yo utilizo GNS3 de manera básica, la administración de los routers va a ser mediante consola. Yo creo mi router o creo mis routers, los interconecto y después tengo que habilitar la consola de cada router y hacer esa configuración vía consola. Pero todos los que estamos en Microtik sabemos que es necesario utilizar Winbox, especialmente para la parte de diagnóstico. Para evaluar ese comportamiento es mucho más interesante hacerlo desde Winbox. ¿Cómo hago? GNS3 no tiene Winbox, pero yo sí puedo, mediante herramientas de este software, crear un bridge que interconecte mis routers lógicos virtuales con el puerto bridge del PC donde estoy ejecutando GNS3. ¿Qué gano con eso? Que después cuando yo abra Winbox en ese PC, en los neighbor, en capa 2, voy a ver esos routers y los puedo administrar desde Winbox. Por eso es que están todos conectados a un switch para tener esa capa 2 y a su vez ese switch conectado a una nube, que esa nube básicamente está asociada a un bridge. Entonces fíjense todo lo que se puede hacer. También puedo, así como estoy asociando esa nube a un bridge, asociar esa nube a un puerto físico de mi computador y hacer que esos 5 routers lógicos se comuniquen con un router físico que está afuera. Entonces puedo hacer la combinación de entornos. Lo simulado con un router físico. Lo simulado, darle internet real. Fíjense, esta topología ya mucho más estilizada, que es la que les voy a mostrar. Tengo mi router de borde,
que está conectado a una nube que tiene una conexión con la interfaz física. Eso es para yo poderle llegar a ese router de borde desde internet. Perdón, este GNS3 se está ejecutando en un VPS, ¿saben? Un servidor virtual con Ubuntu, que está en Estados Unidos. Entonces, mediante esa nube, yo puedo llegarle a ese router de borde desde mi Winbox, estando en cualquier parte del mundo. Lo que está encerrado en el recuadro blanco, bueno, son el router core y dos routers de nodo. Fíjense, en el router de nodo intermedio tengo un cliente y en el router de nodo 3, que es el que está más a la derecha, tengo dos clientes. Entonces tengo tres VLANs en mi core, tengo tres VLANs y la idea es comunicar esas VLANs con cada cliente, la que le corresponde. Entonces, esto es lo que tengo. Fíjense, tengo esa máquina SBPS con Ubuntu, en Ubuntu ejecutándose el GNS3 y dentro del GNS3 una topología con múltiples routers MikroTik. Y gracias al cloud, esa utilidad de cloud que tiene GNS3, asocié esa interfaz de mi router, que llamo aquí router de borde, al puerto físico del VPS. Y a ese puerto físico, como el router de borde le puse una IP pública válida, bueno, puedo administrar ese router de borde y todo lo que está aguas abajo desde cualquier parte mediante Winbox. Entonces, vamos a mostrarle un poco GNS3. Vamos a cerrar esto. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo mientras yo abro el GNS3, me conecto al VPS, la máquina virtual. Néstor, VPLS es un estándar. Si se pudiese establecer con cualquier fabricante que hable de VPLS. Tanto VPLS como MPLS son estándar. Lo que no puedes establecer con otro fabricante diferente es EOIP porque es propietario de MikroTik. Entonces, me permiten, mientras me conecto por escritorio remoto al Ubuntu. Mientras tanto le digo, ¿por qué Ubuntu? Porque es mucho más estable. Si ustedes van para la página de GNS3 y lo descargan, de hecho es gratuito, van a ver que tiene un instalador para Windows, un instalador para Mac y para Linux. Ninguno es tan estable como Linux y es mucho más sencillo. De hecho, en los cursos, el paso a paso que nosotros suministramos a los estudiantes es cómo instalarlo en Linux, porque realmente ahí es donde es estable. En Windows, bueno, ustedes saben igual o mejor que yo todos los problemas que tiene Windows y eso afecta al GNS3. Ok, aquí me estoy conectando. Denme un segundo que este escritorio remoto que yo tengo a veces se guinda. Tengo que poderlo ejecutar. Vamos a ver si ahora me permite. Ok. Vamos a ver si les puedo compartir la pantalla del GNS3. Ya, ¿por qué no me deja? Ya, espérense un momento. Vamos a ver cómo esto aquí.
Ok, ahora sí. Dame un segundo. Ok, fíjense. Eso que están viendo allí es esa máquina con Ubuntu que tiene el GNS3 ejecutándose. Aquí tenemos, voy a mover el cursor, mi router core, router de nodo que llamo R2 y router de nodo que llamo R3. Hay dos clientes conectados en R3 y un cliente conectado en R2. A su vez, el router core está conectado con el router de borde, que a su vez está con esta configuración de cloud que me permite administrar ese router desde internet. Entonces tengo en mi core, ya les voy a mostrar, 3 VLANs y la idea es asignar cada VLAN o el direccionamiento de cada VLAN a cada usuario. Entonces vamos a conectarme al core. Eso lo hago, lo pudiese hacer directamente acá en el Ubuntu, pero precisamente creé esta conexión de cloud para hacerlo desde cualquier parte, porque asigné al router de borde una IP pública disponible de las que el VPLS me asigna. Entonces, vamos a conectarme al core. Vamos a compartir en la pantalla ustedes del core. Aquí está. Ok. Fíjense, vamos a ver si puedo ampliar esta. Bueno, ya no lo puedo ampliar, creo. A ver. Así. Ok. Vamos a cerrar acá. Fíjense, vamos a lo primero. Lo primero es que tengo en este router, bueno, ejecutándose MPLS. Aquí no voy a entrar en mucho en detalle en estas configuraciones, pero bueno, sepan que se está ejecutando en todos los routers de la red. En la misma menú MPLS está VPLS. Aquí tengo 3 túneles. Fíjense, este túnel que se llama VPLS 233, que es para comunicarme con el router de nodo 2. Y los 2 túneles que están acá abajo, que los acabo de resaltar, para comunicarme con el router 3, que es el que está más a la derecha. Entonces, establecí 3 túneles. Hasta ahora lo que tengo es eso. Ya tengo un camino capa 2 hacia mi router. Tengo un camino capa 2 hacia el router R2 y 2 caminos capa 2 hacia el router 3. Ahora bien, me voy a interfaces, me voy a VLAN y tengo mis 3 VLAN. Fíjense, VLAN 100, VLAN 101 y VLAN 102. Por ejemplo, abrimos la VLAN 100 y el ID es 100. ¿Y dónde está declarada esa VLAN? En el VPLS 242. Si abro la VLAN 101, está declarada en el VPLS 243. Y si abro la VLAN 102, está declarada en el VPLS 233. Porque esos números, bueno, yo trato de combinar el último número de la lupa del router con el puerto físico donde estoy entregando el servicio. Entonces, al yo ver el número del VPLS, ya me puedo ubicar rápidamente. Ah, mira, ya sé que este túnel va entre este router y termina en el puerto 5 del router. Cosas como es. Entonces, es cuestión de que tengan algo estructurado, porque si no, se puede desordenar muchísimo las configuraciones. Ahora me voy a IP address, fíjense, y aquí están las 3 VLAN. La VLAN 100 tiene la IP 192.168.101, la VLAN 101, la 101.1 y la 102, 102.1. Vamos a abrir el router, por ejemplo, R3, que es el que está más a la derecha. Vamos a abrir R3 y vamos a compartirle la ventana de R3.
Debe ser este. Ok, este es R3. Fíjense, aquí lo mismo. Aquí tengo mis VLANs declaradas. En este caso, dos VLAN, porque acuérdense que para este router van dos túneles nada más. Cada VLAN asociado al túnel que corresponde. No le puse IP a las VLAN porque las IP las van a tener son los clientes. ¿Qué se hace en este caso? Se crea un bridge o tantos bridge como servicios quiere entregar. Por ejemplo, está el bridge VLAN 100 y el bridge VLAN 101. Y en los puertos, que básicamente es asignar los servicios que quiero unir en esa conexión lógica capa 2, vean, en el bridge VLAN 100 tengo Ether 2 con la VLAN 100. En Ether 2 es donde voy a conectar ese cliente que recibe o que quiero comunicar en ese segmento de red. Y en el bridge VLAN 101 tengo Ether 3 con la VLAN 101. Ahora, ¿qué hago? Tan sencillo como que conecto mis clientes en Ether 2 y en Ether 3 y le pongo, en este caso de manera manual, porque no estoy trabajando con DHCP, la IP que corresponde a cada uno. Por ejemplo, vamos a entrar aquí por Neighbors y vamos a visitar lo que está conectado en Ether 2, que es un cliente. Vamos a conectarnos por MacTelnet. Fíjense, IP address Spring. Y ese router, que es el router de cliente, tiene la IP 192.168.100.2. Entonces, ahora vamos a ver, ¿esta comunicación funciona? Bueno, si funciona, yo debería poder hacer ping al core. Ping 192.168.100.1. Perfecto. Entonces ya ese cliente se está comunicando con el core, pasando por un router de por medio. Y así como es un router, pudiesen ser 10. Fíjense lo siguiente. Vamos a ver si por consola me permite. 3 route, 192.168.100.1. Fíjense, ¿qué me indica esto? Un solo salto. El cliente no se entera por cuántos routers pasó. Para efectos lógicos, y como lo ve él, está conectado directo al core. Entonces, esto que le acabo de mostrar aplica para el router R2, que es el que está en el medio. Hay un solo túnel, hay una sola VLAN y ahí está un cliente. Entonces, volviendo a la topología del GNS3, volviendo a la topología del GNS3, ¿dónde quedó? Ok, volviendo a la topología, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 routers que si quisiera simular esto de manera física, entonces tengo que ubicar esos 7 routers, conectarlos, buscar los passcodes. Acá no, acá yo no gasté, obviamente invertí tiempo, pero el costo es cero porque es GNS3 gratuito. Todas estas licencias que estoy utilizando en los routeros, esos sistemas operativos de router, que son los que cargo en el GNS3, son gratuitas. Lo único es que me limita la velocidad 1 mega, pero para efectos prácticos me funciona. Y estas configuraciones, como esto es un router, por más que sea lógico, es real y cumple con todo lo real que yo necesito para que funcione, yo puedo exportar la configuración y después cargarla en mi router físico. Entonces, ya el trabajo lo hice, no es que este trabajo se perdió, ahora tengo que volver a configurar, no, ya todas estas configuraciones yo las puedo exportar.
Entonces vamos a volver a la presentación. Ok, algunas preguntas. Sí, bueno, ese es el detalle con la Mac. Pregunta Miguel, ¿en qué momento de la red recomiendas pasar de EOIP a BPLS? Debería ser ya. El EOIP tiene un problema, es muy fácil, no necesitas esa configuración intermedia como es el MPLS, pero a medida que la red crece, empiezas a tener problemas con la fragmentación de paquetes. El EOIP no se adapta también a tamaños de paquetes superiores a 1500. Entonces, en algunos casos da problemas. ¿Para qué deberías utilizar el EOIP? Bueno, para casos puntuales, pero toda tu red debería estar, según consideramos nosotros, basada en BPLS. Y repito, deja EOIP para algunas conexiones puntuales donde necesites establecer un túnel que quizás con BPLS no puedes. No sé si hay otra pregunta por acá. Bueno, vamos a volver a la presentación. Por acá preguntan, ¿qué opinas en una red de un WIS establecer la IP fija del cliente hasta la antena última milla, otro segmento direccionar al cliente interno? Bueno, hay muchos que lo hacen así. Con eso evitas el problema de que el cliente conecta el cable al revés porque estás utilizando su radio como router. La mayoría de los radios, MicroTik, Ubiquiti, tienen la función de enrutamiento, entonces estás enrutando en ese radio. Con eso minimizas el broadcast, pero lo minimizas generado por el cliente, pero también las antenas se pueden infectar, las antenas también pueden fallar y generarte broadcast y afectarte toda la red. Y si me preguntas a mí, yo siempre quiero que mi enlace, mis antenas, mis radios sean lo más transparente posible, no cargarle de configuración. Usarlos para que se parezcan lo más posible a un cable. Sí, César, se pueden pasar varios direccionamientos. Por un mismo túnel puedes pasar varias VLAN o puedes tener túneles independientes, cada uno con su VLAN. A mí me gusta más el segundo escenario. ¿Cuál sería la mejor configuración para los clientes WIS? Bueno, la que nosotros recomendamos es la red con CPF enrutada en capa 3, con router en todos los nodos y ejecutándose en esos routers MPLS para después utilizar los túneles de MPLS para hacerle llegar ese servicio a los clientes. Si eso se estructura bien, es una red altamente escalable, altamente actualizable y con buena velocidad. A mí no me gusta DHCP y hay mucha gente que piensa como yo. DHCP es un protocolo muy viejo y es vulnerable. Si me preguntas a mí, es mejor entregarle IP fija a los clientes. Pero igual, el BPLS permite trabajar con DHCP para el que le guste. Sí, Manuel, por BPLS puedes asignar IP públicas también sin problema. La diferencia es que, bueno, el router de borde lo pones a participar también en el protocolo. Esa es una de las maneras de hacerlo. Pero sí, por ese túnel puedes asignar cualquier IP, pública o privada. Vamos con un par de preguntas más y empezamos a dar cierre al webinar. Sí, PPPoE, como sabrás, es un protocolo de capa 2 y también lo puedes utilizar transportándose a través de un túnel BPLS. Y funciona. El detalle con PPPoE no es tanto el BPLS, es los enlaces.
que esos enlaces tienen que estar robustos porque si no vas a empezar a tener muchas desconexiones en la red. Pero sí, sin problema, puedes tener uno o varios servidores PPPoE en el core transportándose sobre los túneles para atender a esos usuarios, a esos suscriptores. Ok, una pregunta final. Kevin, si tú usas NAT en cada router de tu red, simplificas el enrutamiento, pero dificultas muchísimo dos cosas. Calidad de servicio, porque ya no lo puedes hacer en el core. Porque ¿qué te hace el NAT? El NAT enmascara las IP, entonces estás enmascarando las IP que están aguas abajo. Entonces la IP que termina llegando al core no es la IP del cliente. Si quieres aplicarle calidad de servicio, una cola para limitarle la velocidad, quieres poner un inspector de paquetes para ver cuál es el tráfico en tu red por usuario, todo eso lo pierdes cuando tienes muchos NAT internos. De hecho, nosotros ofrecemos un producto que muchos de ustedes lo han escuchado, que se llama Bequan. Ese producto es un acelerador de conexiones para mejorar esa experiencia de navegación. Entre las bondades que tiene el Bequan está que él inspecciona los paquetes y permite mostrarte en qué aplicaciones se está consumiendo el ancho de banda de tu red. Si es Netflix, si es Disney, etcétera. Típicamente el Bequan se coloca entre el router core y el router de borde. Si tú tienes muchos NAT, entonces tú sí vas a poder ver qué porcentaje de tu red es Netflix, pero no vas a poder ver qué usuario de tu red consume más Netflix, por ejemplo. Manuel, sí, el MTU para MPLS que se configuren los dispositivos que no forman parte del protocolo, por ejemplo, las antenas, sí es 1600, ese es un valor que se recomienda. No pasa nada porque sea un poquito más, lo que no puede ser es menos, porque hay fragmentación. Sandra pregunta, gestionar la administración de los clientes en IP y ancho de banda por MikroTik o usar otro gestor. No, todo en MikroTik, Sandra, lo hace perfecto. Por supuesto, puede usar otro gestor. El mismo Bequan que les acabo de mencionar también te permite gestionar esos anchos de banda. Pero con MikroTik se hace muy bien. Ok, entonces vamos a dar cierre. Vamos a mostrar la presentación nuevamente. Ok, entonces, para finalizar, ya sabe que en nosotros, bueno, se pueden apoyar para todo lo que son cursos y workshops, todos los webinars. Bueno, es algo que siempre estamos muy activos, tratando de buscar temas nuevos o temas que están muy demandados en el momento para hacerlo de las dos maneras. Todas las, todos estos webinars que son gratuitos y bueno, también las acciones ya más formales con mayor contenido que obviamente tienen un costo. Esto lo hacemos presencial, como lo hemos hecho en varios países de Latinoamérica y también online, lo que se puede hacer online. Hay algunas limitantes en cuanto a MikroTik y Ubiquiti para los cursos online. Básicamente que el curso se puede dar online, pero el examen tiene que ser presencial, entonces bueno, eso nos limita en algunos casos. Pero bueno, todo lo que se puede hacer online completo, bueno, estamos implementándolo. Ya muchos de ustedes participaron en el Wireless Workshop. Ahorita les voy a hablar del próximo workshop o próximo curso online que vamos a efectuar próximamente. Entonces, las consultorías e implementaciones, especialmente en este tema que acabamos de ver, bueno, estamos a la orden. Esto es algo que ya hemos hecho de manera exitosa en varias empresas y realmente funciona muy bien y de la manera que nosotros lo trabajamos,
que no es la única. Esto se puede abordar de muchas maneras, pero nosotros tratamos de que el cliente tome control de su red, de darle todos los insumos para que él pueda agregar túneles, agregar nodos, agregar clientes y que quizás recurra a nosotros, bueno, si hay un problema que escape a su conocimiento, a su pericia. Pero digamos que las tareas diarias queremos y tratamos de que el cliente las pueda hacer en su totalidad. Entonces, bueno, podemos apoyarlos en redes, todo lo que es radioenlace, control de tráfico. Recuerden el Bequan, no se les olvide. Igual vamos a empezar a sacar publicidad sobre esta herramienta, es muy útil. Realmente permite optimizar servicios como Netflix hasta un 40%. Es decir, si yo tengo mi red a tope, supongamos que soy un WISP y tengo 100 megas contratado, estoy a tope y el Netflix no le corre a mis clientes porque estoy saturado, bueno, con Bequan, manteniendo esa misma capacidad, ese mismo caudal, es posible que ahora sí Netflix le funcione a los clientes, porque acelera las conexiones TCP. Él es un intermediario, saben que el proceso TCP, el protocolo, tiene unos intercambios previos antes de que la información se envíe, unos acuses de recibo. Bueno, el Bequan acelera ese proceso y eso se traduce en mayor velocidad en la navegación de todo lo que es TCP. Adicionalmente, con el valor agregado, que es buenísimo, que puedo ver todo lo que está pasando en mi red. Entonces ya sé cuánto se consume según cada por servicio. Puedo limitar inclusive cosas como que, mira, yo quiero que las actualizaciones de Windows en mi red no pasen más de no consuman más de 1 mega por usuario. Bueno, eso lo puedo hacer en el Beacon. Hacer eso en MikroTik es bien complicado y en Beacon es muy fácil, casi que 2 o 3 clics. Entonces, bueno, podemos apoyarlo en telefonía IP, circuito cerrado y monitoreo. Punto importante, nosotros nos apoyamos con herramientas que son propietarias, PRTG, muchos lo conocen, para todo lo que es el monitoreo de las variables de una red. AKCP, que es una marca que básicamente se encarga de diseñar sensores para medir esas variables, nivel de temperatura, de humedad, de oxígeno, de combustible en un tanque de gasoil, etc. Y lo que les mencioné, igual esta información se les va a enviar a todos los que participaron en el webinar. Este curso, que bueno, le pusimos estas siglas, porque ahora, ya que son cada vez más siglas, MPLS, BPLS, OIP, bueno, ahora memorícense EKTSR, que ni yo me lo sé. Básicamente es un workshop para tocar todo esto que vimos enfocado en MPLS, BPLS. Pero ahora sí, completo. Entonces, realizando este workshop, si ustedes tienen los conocimientos base necesarios y suficientes, ustedes mismos van a poder implementar MPLS, BPLS en sus redes sin necesidad de recurrir a nosotros. Entonces, ¿qué se toca en este workshop? Bueno, parte de lo que vimos en el webinar, con mucho más detalle. Aquí hablamos de los CPF, las configuraciones, todo lo que se configura a nivel de MPLS, BPLS, las buenas prácticas, los MTU que se debe configurar en cada protocolo, y cómo son esas configuraciones si quiero pasar PPPoE, si quiero pasar VLAN, si quiero pasar DHCP, y con el bonus, que no es nada despreciable, de ese paso a paso para que puedan instalar GNS3 en Linux, bien sea porque tienen un equipo standalone, un equipo físico con Linux, o porque tienen su PC, como lo tengo yo, con Mac, y tienen una máquina virtual con Ubuntu, y en ese Ubuntu ejecutan su GNS3. Entonces, aquí tienen nuestro contacto. Los invito, algunos ya están registrados, nos siguen, otros no, el canal de YouTube. Busquen en YouTube Ecoinos. Ahí tenemos ya publicados todos los webinars que hemos realizado y algunas cosas adicionales. Y bueno, poco a poco hemos estado nutriendo ese canal con información y vamos a colocarle cada vez más y mejor información. Entonces, en el canal de YouTube vamos a publicar este webinar en los próximos días, mañana, pasado mañana. Entonces, si alguno se desconectó, se perdió algo, bueno, ahí lo va a poder tener. Si quieren hacer un comentario final,
Los escucho. Jordi, no, el Bequan no es como el MicroWiz. El MicroWiz es para administrar la red. El Bequan, si bien tiene alguna de esas funciones, el Bequan es para mejorar la experiencia de navegación en tu red. Esa es su razón de ser. Como valor agregado, tiene esa parte de inspección de paquetes que te permite conocer el tráfico disgregado por tipo de servicio. Y adicionalmente, todo el tráfico, todos esos servicios que él detecta, tú lo puedes regularle la velocidad. Entonces, limitar Netflix en tus usuarios, limitar el consumo de Microsoft Teams en tu red. Cosas como esa. El Bequan sí, se paga una licencia que no es costosa. Si ustedes hacen el ejercicio matemático de cuánto cuesta, por ejemplo, contratar 100 megas más a Century, que ahora se llama Lumen y antes se llamaba Level 3, bueno, contratar 100 megas a un carrier es mucho más costoso que lo que vas a pagar mensual por el Bequan y vas a lograr el mismo resultado. Entonces el Bequan te permite, vamos a decir, alargar ese momento en que vas a pedir más megas. Si se instala en un servidor local, hay ciertas especificaciones, no son muy altas las especificaciones. Puedes comprar un servidor de generación intermedia. Lo importante es que tenga buena memoria RAM, es básicamente el recurso que más consume. Los que quieran saber sobre el Bequan, escríbanos al WhatsApp, bien sea mi número, de los que tienen ya mi número personal y los que no, bueno, el número de Coinos que lo puse allí en la presentación. Escríbanos allí y le damos todo el costo del Bequan y bueno, inclusive se puede planificar eh, la instalación de un demo. Si ustedes tienen algún equipo disponible, se puede poner un demo a funcionar por varios días para que lo prueben y se den cuenta que es verdad todo lo que estoy diciendo. Así que, Jonathan, respondiendo a tu pregunta, sí, no es un trial, es un demo con toda su funcionalidad para que lo pruebes y bueno, de todas las formas posibles para evaluar su funcionamiento. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Les va a llegar la información del curso que habla sobre MPLS, BPLS. Y bueno, espero que muchos de ustedes nos puedan acompañar allí. Son 3 días, 2 horas cada día. Son 6 horas en total. Es un curso bien conciso, pero ligero, que no les va a quitar mucho tiempo, pero consideramos que vamos a aportar todo lo necesario para que puedan implementar estas configuraciones en su red. Gracias, Sandra, Oscar. Saludos a todos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Luis. Muchas gracias.